y hermanos, llénanos, llénanos, llénanos de ti. Y precisamente va a llenar algo que está vacío, y así estábamos nosotros, vacíos. Nuestras vidas vacías han sido llenas por aquel que lo llena todo, por Jesucristo nuestro Señor, el único que puede llenar un corazón vacío. Siempre hay una pregunta que cuando se comparte el Evangelio con alguna persona y dice, ¿pero es confiable lo que dice la Biblia? ¿Ya? La Biblia fue escrita por hombres, dice, ¿puedo confiar en lo que dice la Biblia? Y entonces hay varios puntos de vista por los que se defiende la veracidad de la Biblia, y es, que está bien documentada, hallazgos arqueológicos, relatos de testigos presenciales que escribieron la Biblia, Mateo, Lucas, Marcos, Juan y todas estas personas. La vida de Jesucristo, incluso muchos escritores seculares hablaron de Jesús, está en la historia bien documentada, pero uno de ellos es las vidas transformadas. Ese es un elemento principal. Como decía ahí, llénanos, llénanos de ti. Una vida que está llena y que estaba vacía, esa vida transformada puede dar testimonio del poder de Dios en la vida de una persona. Es una prueba tangible del poder de Dios en las personas. Decía John Newton, dice, yo no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el otro mundo, pero aún así no soy lo que solía ser, y por la gracia de Dios solo soy lo que soy. Esta persona, igual, una vida vacía que fue llena por el poder transformador de Jesucristo. En Juan 5:36 dice Jesús, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Y en Juan 10:37-38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. O sea, las obras que Jesucristo hace en nosotros son las que dan testimonio del poder restaurador que tiene en la vida de una persona. Hay muchos que testifican que no está mal que Jesucristo ese tipo de milagro, obre ese tipo de milagro, pero testifican, Jesús me sanó de una enfermedad que yo tenía, y se basa en ese milagro, en la sanación. Como los 10 leprosos, los 10 fueron sanos, pero solo uno fue salvo, solo uno regresó a dar testimonio de la salvación, de la obra más milagrosa que puede existir en el mundo, que una persona sea salva. El paralítico igual fue salvo, aparte que fue sano, pero hay muchos que dice, mi vida dio un giro de 360 grados, y si damos un giro de 360 grados, quedamos siempre en el mismo lugar. Una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, por el poder renovador de Jesucristo, si iba caminando en una dirección, daba una vuelta y empieza a caminar en la otra dirección, dándole la espalda al mundo y caminando hacia Jesucristo. Y hay ejemplos históricos, por ejemplo, C.S. Lewis, dice que fue un reconocido ateo. Antes de su conversión al cristianismo, convirtiéndose luego en un importante apologista de la fe. C.S. Lewis. John Newton, del que decía esa frase, yo no soy lo que solía ser. John Newton fue un capitán de barcos negreros, un traficante de esclavos, y se convirtió al cristianismo y escribió la famosa canción Sublime Gracia. ¿Qué dice esta? Tal vez ya la han escuchado mucho. Sublime gracias del Señor que a un infiel salvó. Fui ciego mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Él la escribió. John Newton, un traficante de esclavos.
la historia de una persona, el poder transformador de una persona, la obra que el Espíritu Santo ha obrado en uno, son las que dan testimonio de la veracidad de la Escritura, del poder de Jesucristo. Hubo una historia de un leñador que dice que este hombre vendía leña a los vecinos, pero los defraudaba y cortaba las piezas de leña que iba a vender, los cortaba 10 centímetros menos de lo que debía de medir las piezas. O sea, les robaba 10 centímetros de leña. ¿Ya? Pero un día circuló el rumor de que esta persona había sido transformada, que había sido convertida al cristianismo, que era cristiano, pero nadie creía en él. Y un hombre dijo, bueno, yo voy a verificar eso. Y se fue donde él y midió la leña que él estaba vendiendo. Y medían 10 centímetros más de lo que deberían de medir. Y entonces él regresó y dijo a las personas, es cierto, él es cristiano. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted dice eso? Porque fui y acabo de medir la leña que cortó ayer, dice. Y todos los palos miden 10 centímetros más de lo que deberían de medir. Como Zaqueo dijo, Señor, si en algo he defraudado, devolveré cuadruplicado. Dice, ¿ah? Igual había otra historia dice de que una historia de una humilde persona que Dios utilizó como un medio para llegar a otros. 3 personas cristianas, 3 mujeres cristianas estaban conversando en Bedford, Inglaterra, conversando del poder que Jesucristo había tenido en sus vidas, cómo había cambiado su vida, cómo las había salvado, cómo estaban en paz y cómo contestaba sus oraciones. ¿Ya? Y un muchacho que pasaba por ahí escuchó esa conversación y despertó la curiosidad de él. Y él desde ese momento abandonó las malas compañías y se sumergió en la búsqueda de ese tesoro espiritual. Aquel hombre dice que era Bunyan, que era más tarde sería conocido como el autor del Peregrino, ¿ya? En 1678. ¿Quiénes eran aquellas mujeres? Dice que no se saben. Lo que sí se sabe es que Dios utilizó el testimonio de esas humildes mujeres para salvar esa alma de Bunyan, que después iba a tener un impacto grande, pues que Dios lo iba a utilizar más adelante. Querido amigo y hermanos, los testimonios de una persona, de lo que Dios ha obrado en uno, son un reflejo indiscutible, tangible del poder de Dios, del poder de Jesucristo, de la veracidad de las Escrituras, ¿verdad? De que todo lo que dice acá es cierto, ¿verdad? Y que no podemos dudar de ello. Y hoy tenemos a nuestro querido hermano Berman Ruiz, que nos expondrá, ¿verdad?, ese encuentro que él tuvo con Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Cómo transformó Jesucristo su vida? No es una historia de sanación, ¿verdad?, sino una historia de salvación, del poder de Dios, ¿verdad?, tangible en la vida de él, ¿verdad? Dios nos bendiga a todos con el testimonio que va a brindar nuestro hermano. Pongamos atención, los celulares ahí en silencio, no nos distraigamos. Dios nos bendiga. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que me da de estar aquí, hablando un poco acerca del testimonio de Dios para conmigo. La verdad es que Dios ha sido muy fiel conmigo, me buscó mucho tiempo, pero bueno, antes de hablar de eso voy a exponer un poco acerca de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, para llevar a cabo este testimonio de Dios, primeramente
quisiera que vayamos a las Escrituras en Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7. Bueno, dice la palabra de Dios en Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Voy a leerlo nuevamente. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Voy a orar, hermano. Señor, poderoso, misericordioso Dios, Señor, te doy las gracias, Padre eterno, porque nos has creado, Señor. Tu palabra nos enseña claramente que nos has creado, Señor, por el beneplácito de tu voluntad, Señor. Fue voluntad tuya, Señor, fue por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia que creaste todas las cosas. Pero no solamente nos creaste, Señor, sino que también nos llamas, Señor. Pon en nosotros un corazón sensible, Señor, a este llamado, que podamos responder a este llamado de amor que tú nos haces a todos, Señor. De diferentes maneras nos llamas, Señor, por diferentes circunstancias. Pero te pedimos, Señor, que seas, Señor, tú y tu Espíritu Santo, Señor, dándonos esa convicción, dándonos ese entendimiento, Señor, y que podamos, Señor, atender a este llamado, porque es el llamado más importante que podemos recibir. Es un llamado eterno, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos a todos con tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridas personas, hermanos, amigos aquí, ¿verdad? La palabra de Dios claramente enseña que todas las personas, todas las cosas fueron creadas para glorificar a Dios. Todas las cosas son creadas para la gloria de Dios. Es decir, todas las cosas que nosotros vemos testifican y glorifican a Dios. Todas las cosas fueron creadas, dice la palabra, para exaltar su nombre. Todas las cosas fueron creadas por el beneplácito de su voluntad, nos dice la palabra. Y así, por ejemplo, el Salmo 19, 1, 2 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todos los días vemos la gloria de Dios, todos los días vemos la maravilla de Dios, todos los días vemos esa grandeza de Dios en la creación, en el orden, en la sabiduría, en la providencia, todo. No podemos decir que no, Dios no creó las cosas, la creación misma lo exalta, la creación misma lo muestra en las especies, animales, vegetales, en todo lo vemos. Así también el hombre fue creado para glorificar a Dios. Todos los que estamos aquí fuimos creados para glorificar a Dios. Ese es el propósito con el cual fuimos creados. Y algo muy importante que tenemos que entender es que Dios, cuando creó al hombre, no solo lo creó para glorificar su nombre, sino que también lo capacitó para ello. Dios puso en el hombre esa capacidad de poder glorificarlo. Y por eso es que nosotros vemos en Génesis 1:27, si por favor, Génesis 1:27, podemos ver estas palabras de Dios que dicen: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos que Dios creó a todas las cosas, nos creó a nosotros para glorificar su nombre, pero también puso en nosotros la imagen de Dios, puso en el hombre la imagen de Dios. ¿Para qué puso la imagen de Dios en el hombre? Para que pudiera cumplir con esa función de glorificar su nombre. Es el propósito por el cual todos fuimos creados. Todos los que estamos aquí fuimos creados para eso, para dar gloria a Dios por medio de nuestras vidas, para dar gloria a Dios por medio de nuestros actos. Hay un pasaje que dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Ese es el propósito eterno del hombre, glorificar a Dios. Y cuando uno no está viviendo para ese propósito, no está viviendo para lo cual fue diseñado y fue creado. Entonces Dios puso en el hombre esa imagen, pero no como muchos creen, que es una imagen visible, que es una imagen física, que es una imagen, vamos a decir, que como un cuerpo físico. No, la imagen de Dios se refiere a cómo creó Dios en su carácter al hombre, cómo lo hizo santo, cómo lo hizo justo, cómo lo hizo puro, cómo lo hizo verdadero. Eso lo vemos en Efesios 4:24. Efesios 4:24 nos dice claramente que: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Quiere decir que el hombre, cuando fue creado bueno en gran manera, dice la Escritura. Y esto bueno en gran manera significa que era portador de la imagen de Dios, era capaz de vivir en santidad, era capaz de vivir en justicia y era capaz de vivir en verdad. Y vemos nosotros que cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura, que lo puso en un lugar. Este lugar se llama Edén, en el huerto de Edén. Y ahí lo puso y le dio algunos mandatos, ahí lo puso y le dio algunas órdenes.
¿verdad? Le dio un mandato, que este mandato decía que no podía comer del árbol, del fruto del conocimiento del bien y el mal. No podía comer de ese fruto, de ese árbol. Ese fue un mandamiento negativo que le dio Dios al hombre. Pero Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y para que lo cuidara, dice la palabra en Génesis 2:15, 2:17, 2:15 lo dice así. Que puso Dios al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Le dio un mandato negativo, no comer del fruto, no comer de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero también le dio otro mandato. Dios le dijo al hombre que tenía que llenar la tierra, tenía que reproducirse, tenía que poblar toda la tierra, tenía que llenar toda la tierra con la imagen de Dios. Toda la creación, todos los humanos teníamos que glorificar a Dios. Ese mandato lo encontramos en Génesis 1:28, que dice, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dio ese mandato al hombre de que tenía que llenar la tierra con la imagen de Dios. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera glorificado, porque el santo y bendito nombre de Dios fuera exaltado por todos los hombres. Y vamos a decir que el hombre vivió así por un tiempo. Adán vivió así por un tiempo, glorificando a Dios. Él vivió de esa manera, cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Todos sabemos esto porque conocemos la Escritura. En Génesis 13 nos narra algo que ocurre, algo diferente. Toda la narración que estaba descrita en los primeros capítulos cambia bruscamente cuando nos dice que el enemigo entra al santuario de Dios. Cuando entra la serpiente antigua, dice. Y esta serpiente establece una conversación con la mujer. Y comienza a cuestionar, y hay un debate teológico en ese momento, y en ese debate la mujer decía, no, la serpiente empezó diciéndole que con que Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles. No, dice la mujer. La mujer defendió por un momento. Podemos de comer de todos los árboles, pero menos de ese. Porque el día que nosotros comamos, dijo la mujer, moriremos, porque no lo podemos ni tocar ni comer. Ahí la mujer le agregó algo a lo que había dicho Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del enemigo? No, le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Amén. Y ella comió y le dio al hombre, y el hombre comió. El hombre no fue engañado. El hombre comió por su propia y libre voluntad, comió del fruto. Él sabía las consecuencias que iba a suceder, porque él no fue engañado, él sabía bien lo que iba a suceder, pero él rechazó vivir para la gloria de Dios y decidió para vivir para su propia gloria. Y esa es la condición de todos los hombres. Los hombres rechazan naturalmente vivir para la gloria de Dios y quieren vivir para su propia gloria. Pero como consecuencia de eso, como consecuencia de esa desobediencia, sabemos lo que ocurrió. Como consecuencia de ese pecado, como consecuencia de esta transgresión, la desobediencia del hombre para con Dios trajo una consecuencia. Entró el pecado al mundo, y con el pecado la muerte, y con el pecado el dolor, la vergüenza, el miedo. Porque ¿saben qué? El pecado trae vergüenza, el pecado trae miedo, el pecado trae dolor. Y toda aquella persona que persiste en sus pecados tiene ese dolor persistente. Toda aquella persona que todavía no ha sido liberada por nuestro Señor Jesucristo vive con esa vergüenza, vive con ese dolor, vive con esa angustia, porque aún no ha sido liberado. Ahora, inmediatamente el hombre peca, el hombre, vamos a decir, distorsiona la imagen de Dios en él. Algunos dicen que perdió la imagen totalmente, otros dicen que la imagen se distorsionó. Pero bueno, como sea que haya sucedido, ya la imagen de Dios en el hombre no estaba perfecta, ya no estaba nítida. Ya el hombre había perdido su santidad, ya el hombre había perdido su pureza, había perdido la justicia. Y este hombre, al perder la imagen de Dios, al ser distorsionada la imagen de Dios, ya no podía vivir para lo que fue creado, para el propósito que fue creado, que era glorificar a Dios. Ya no lo podía hacer. Ningún hombre lo puede hacer por su fuerza. Necesitamos de Cristo para agradar a Dios. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas, pero en el estado natural ningún hombre puede agradar a Dios. En su estado natural nadie puede. Y el hombre perdió la imagen de Dios, vamos a decir, se distorsionó la imagen de Dios en él y ya no podía vivir para lo que fue diseñado él. Y entonces
Imagínense si alguien no vive para el propósito con el que fue creado. Y lo peor de eso es que no solamente el pecado alcanzó a Adán y Eva, sino que el pecado nos alcanzó a toda la raza humana. La Biblia enseña claramente que Adán era nuestro representante, y como él pecó, pecó toda la humanidad. Porque muchos dicen, es que yo no pequé como pecó Adán. No importa, Adán era tu representante. Y mientras no creas en Cristo verdaderamente, Adán sigue siendo tu representante. Y en ese momento Adán traspasó a todos los hombres. Y hay muchos versículos que enseñan esta verdad, pero solo quiero mencionarle uno, que es Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No dice algunos pecaron, no dice unos pocos, no dice la mayoría, dice todos. Todos, porque todos descendemos de Adán. Todos nacemos con esa naturaleza caída, todos nacemos en esa enemistad con Dios. Todos. No hay uno solo, dice la Escritura, que haya nacido sin enemistad con Dios. Dice la Biblia en múltiples pasajes, dice, no hay ni siquiera uno, no hay ni uno solo. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Toda la Escritura nos menciona esa gran verdad, porque nacemos con ese pecado de Adán, y ese pecado de Adán nos separa de Dios, y nacemos en enemistad con Dios, porque esa imagen de Dios en nosotros no está clara, porque se perdió en el momento de la caída. Ahora yo les decía, ¿qué pasa si alguien vive para un propósito diferente al que fue creado? ¿Qué pasaría si esa pantalla que está ahí diseñada para que proyecte los versículos o proyecte los cantos no lo hace? La tendríamos ahí. No sirve. ¿Qué pasaría si este micrófono no cumple su propósito de estar proyectando o ampliando la voz? ¿Qué pasaría? Ahora más con las criaturas de Dios. ¿Cuánto más con las cosas creadas? Imagínense ustedes un águila. Un águila, ¿cómo fue diseñada? Un águila fue diseñada para que viviera en las alturas, para que viviera a 10.000 metros de altura, 10 kilómetros de alto. Y ese es el propósito con el cual fue creada. Imagínense que ustedes o nosotros agarramos ese águila y le recortamos las alas. Y le estamos condenando a ese animal a vivir caminando. ¿Ese animal vivirá satisfecho? ¿Tendrá satisfacción? ¿Sentirá que está cumpliendo para lo cual fue creada? ¿O cualquier bestia del campo? Y así el hombre también. El hombre que no está viviendo para glorificar a Dios, no está cumpliendo su propósito, y como no cumple su propósito, siente una insatisfacción en su vida, siente un vacío, siente una necesidad de algo que no sabe qué es. Y esa necesidad empieza a buscar cómo llenarla de alguna u otra manera. Muchos buscan cómo llenar esa necesidad en los placeres de la carne. Muchos buscan cómo llenar esa necesidad en los placeres del mundo. Muchos buscan cómo llenar esa necesidad en los vicios, en el licor, en los juegos, en tantas cosas. Otros buscan cómo llenar esa necesidad en los placeres del mundo. Otros buscan cómo llenar esa necesidad en inmoralidad. Es la persona buscando cómo llenar ese vacío que hay en su vida. Pero ¿saben qué? Ese vacío nunca se va a llenar. Ese vacío se va a hacer más grande, más grande, más grande, y la persona empieza en una espiral descendente de pecado, de pecado, de pecado, porque quiere sentir esa satisfacción. Y el pecado produce placer por un momento, pero después, cuando Dios está tratando con ese corazón, con esa persona, es un dolor terrible. Y la verdad es que la condición del hombre no regenerado es esa, buscar esa satisfacción, ya sea en los placeres del mundo, ya sea en los placeres de la carne, ya sea de alguna manera. Otros buscan cómo llenar esa necesidad en las riquezas, en las posesiones, y se dedican solo a acumular riquezas, pensando que eso les va a dar satisfacción. Posesiones, dinero, cuentas, esto, lo otro. Pero ¿saben qué? Tampoco esa necesidad es llenada por las posesiones, porque es el propósito eterno de Dios que nosotros vivamos para glorificarlo. Y si no lo estamos haciendo, no importa cuánto dinero tenga, no importa los placeres en los que se deleite, no importa las cosas que haga, siempre va a estar esa necesidad, y esa necesidad va a ir creciendo, va a ir creciendo.
Es tan grande esa necesidad que muchas personas, aún adineradas, aún famosas, aún con tantas cosas, terminan suicidándose. Porque no están cumpliendo el propósito de su creación. Y tal vez son llamados de muchas maneras, pero rechazan ese llamado. Tal vez son llamados de múltiples formas, pero lo rechazan totalmente. Otras personas quieren llenar ese vacío por medio de la moralidad. Se empiezan a encerrar y se empiezan a justificar y dicen: yo no hago esto, yo no soy como la otra persona, yo no soy como aquel, yo no soy como el otro. Comienzan a justificarse por su vida moral. Pero en realidad lo que están haciendo es rechazando a Cristo directamente, porque creen que por su justicia propia alcanzarán algo. Pero tampoco eso sirve de nada, porque ese corazón, cuando Dios lo está llamando, cuando Dios está tratando con él, ese corazón no encuentra paz hasta que encuentra a su Creador, y éste lo dirige a aquel propósito para el cual fue creado. Entonces hemos visto tres formas que la persona busca cómo llenar esa necesidad, ese vacío en su corazón. Unos en los placeres del pecado, otros en la moralidad, otros en las posesiones, pero hay un grupo más grande que busca cómo llenar ese vacío, y muchos lo buscan llenar en la religión, y llegan a una religión y se hacen religiosos y quieren que las personas les dicten cómo vivir y les dicen: hace esto, hace aquello, y ellos creen que están viviendo para agradar a Dios. La religión muchas veces es como anestesia que viene a calmar nuestra alma, pero no la sana totalmente, porque quita la sed de justicia, quita la sed de nuestro Señor Jesucristo, quita la sed verdadera, quita el hambre y la sed de Jesucristo, porque nosotros comenzamos a engañarnos que porque vivimos en una religión, que porque hacemos ciertas prácticas, que porque hacemos ciertas cosas, estamos en el camino correcto. ¿Y cuántas personas se jactan de la congregación? ¿Cuántas personas se jactan de la denominación? ¿Cuántas personas se jactan? Hay personas que creen que porque pertenecer a un grupo religioso son salvos, y que empiezan a decir: es que yo pertenezco a la iglesia tal, es que yo pertenezco a la iglesia tal, es que yo pertenezco a tal movimiento. Yo les puedo decir que me he encontrado con muchas personas que viven una vida totalmente apartada de Dios, pero se jactan y se vanaglorían que son de tal movimiento, que son de tal denominación, pero su vida totalmente lo niega, porque una religión muerta, una religión sin el Espíritu Santo, es como dice nuestro Señor Jesucristo: por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, sepulcros blanqueados, les dice. Pero es una de las formas en que más fácilmente se engaña a la persona. La persona, cuando está en un grupo religioso, es cuando más fácil se engaña y cuando cree que está bien. Y más cuando son estrictos de una manera legalista, ellos se jactan y se sienten superiores a las demás personas. Pero el que ha sido llamado por Dios todavía tiene esa necesidad que no la calma un grupo religioso. Pero cuánto daño hace una religión sin el Espíritu Santo, cuánto daño hace, porque vamos a decir que cauteriza las conciencias, vamos a decir que anestesia totalmente el alma de la persona, lo hace insensible a las cosas del Espíritu, lo vuelve ciego totalmente. Esas personas muchas veces son ciegos, son sordos espirituales, dice la Escritura, son muertos espirituales, no pueden oír, no pueden ver. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ellos, porque esa iglesia tal vez, o ese movimiento, se preocupa solamente por actividades o por conocimiento, pero el conocimiento sin el Espíritu Santo también envanece. ¿Cuántas personas por algún conocimiento se creen superior o critican? No, eso ya lo sé. La cuestión es vivirlo. La cuestión no es saberlo, la cuestión es vivirlo. Pero solamente cuando se tiene el Espíritu Santo es que se puede hacer eso. Y vemos cuántas personas, ¿verdad?, hoy en día, y no solo hoy en día, sino que desde la antigüedad. Tenemos el ejemplo de Nicodemo en Juan 3. En Juan capítulo 3 nosotros vemos algo maravilloso que pasa. Este hombre religioso, este fariseo, este maestro de Israel, tuvo un encuentro con Jesucristo. Y no entendió lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu, porque él estaba solamente en una religión. Por ejemplo, veamos lo que dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver porque es un ciego. Es un ciego, él está en la religión, no importa cuántos años tenga en la religión, no importa el cargo que haya tenido en la religión, no importa los títulos que tenga en la religión, no importa la función que realice, no importa lo que crea. Si no ha tenido un encuentro personal, real con Jesucristo, de nada le sirve y sigue siendo un ciego. La conversación continúa y le dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, Nicodemo era un maestro de Israel. Ninguno de nosotros se puede comparar con Nicodemo. Puede ser que tengamos algún conocimiento pequeño de las Escrituras, pero ninguno de nosotros se va a comparar con ese hombre, con Nicodemo, porque era maestro de Israel. Él iba por todas las ciudades de Israel, iba por todas las provincias, él iba a enseñar a la sinagoga, era una persona reverenciada, una persona que le preguntaban, era una persona que andaba por todos lados. Y ese gran maestro de Israel, porque dice maestro de Israel, era uno de los principales en todo Israel. Y aún ese principal no entendió cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, ni siquiera vas a ver. Más adelante le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes? Porque esto no es de conocimiento, esto es de una experiencia, esto es de un encuentro real, verdadero, personal con Jesucristo. No es por pertenecer a una asociación, a una denominación, a un grupo. La Biblia dice claramente, esforzaos a entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Y esa puerta es estrecha y no podemos entrar dos al mismo tiempo, tres al mismo tiempo, tiene que ser uno, por uno, personalmente. Esa puerta se abre para cada uno. Nicodemo no entendía. Nicodemo no entendía ni entendió cómo es que tenía que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Y en el versículo 5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, no nos vamos a salvar, no vamos a entrar al cielo, al reino de gloria, no vamos a entrar por pertenecer a un grupo, porque tengo tantos años en la religión, porque estudié esto, porque soy pastor, porque soy predicador. Nada, todos somos hijos y de hijos no pasamos. Pero qué más privilegio que ser hijo de Dios. Qué privilegio tan grande ser hijo de Dios cuando es nacido por el Espíritu Santo, cuando experimenta este nuevo nacimiento. Y Dios nos llama siempre, hermano. Entonces vemos cómo muchas veces estar en una religión más bien nos entenebrece el entendimiento, nos deja ciegos, nos deja sordos. No podemos entender el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Miren, una vez le preguntaron los fariseos, le preguntó nuestro Señor, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Le dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos que le estaban cuestionando. Él mismo le respondió, porque no pueden, porque eran sordos. Y les dice una palabra más fuerte más adelante. Pero lo que quiero decir es que no podían oír, porque muchas veces ese conocimiento, muchas veces ese tiempo, muchas veces, tantas veces que nos dijeron cosas que no eran ciertas, va cauterizando, va cauterizando, va cauterizando. ¿Y por qué les menciono todo esto, queridos hermanos, amigos y todos los que están aquí? Porque yo viví parte de eso. No todas esas etapas, pero sí viví algunas de ellas. Por ejemplo, yo puedo decir con toda libertad que yo fui enemigo de Dios, toda mi vida enemigo de Dios, enemigo de pensamiento, de palabra y de hecho. Toda mi vida mostraba mi enemistad hacia Dios, todo lo que hacía. Yo vivía en contra de Dios, todo. Algunos hasta me catalogaron en un tiempo de ateo, otros sabían que era directamente enemigo de Dios. Muchas veces blasfemé el nombre de Dios, muchas veces. Pero para la gloria de Él, mira dónde estoy ahora. El que blasfemó, ahora glorificando el nombre de Dios. Porque Él nos llama. Y yo les decía que yo viví una vida alejada de Dios, yo fui una persona enemiga de Dios. Lo reconozco. La Biblia enseña que todos nacemos siendo enemigos de Dios, pero yo lo reconozco. Usted lo tiene que reconocer personalmente. Yo reconozco mi enemistad con Dios y toda mi vida pecaminosa.
Desde muy joven yo tomaba licor y ustedes se imaginan las consecuencias que trae eso, la vida desordenada que trae eso, pero no les voy a hablar de todo eso. Solamente quiero que vean que Dios, después de un tiempo, Él empezó a llamarme. Él, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, Él empezó a llamarme de varias maneras, a como ha llamado a muchos de ustedes, pero a veces nuestros oídos los hacemos pesados, no queremos escuchar. Y entonces Dios me llamó de muchas maneras. Recuerdo que llegaban a mi casa a visitarme algunas personas, a hablarme de la Biblia, a hablarme de Cristo, a hablarme de Dios, y honestamente a mí me aburría. Yo no los quería recibir. Y me decían, ¿regreso el próximo martes? No, no regresé, no perdas tu tiempo, le decía yo. Así era de enemigo de Dios, yo le decía claramente a las personas, no regresé, no me interesa. Así. Después se acercó un varón que es anciano ya, y él, pues yo pude escucharlo por un tiempo. Hice algunas cositas, vamos a decir, para ir enrumbando en la religión, pero posteriormente mi amor al mundo, mi apego al mundo me hizo rechazar. Volví otra vez a mi vida de pecado, continué normal mi vida de pecado. Poco tiempo después Dios me llama de otra manera, me llama con la enfermedad, por medio de la enfermedad de un hermano. Él tenía 35 años cuando le dio derrame, y la verdad que fue una situación muy dura para mí, para toda mi familia, para mi mamá, para los hermanos, y a partir de esa enfermedad yo empecé a tener cierto acercamiento para con Dios. A partir de esa enfermedad, porque fue una gravedad de un mes, yo empecé a hacer cosas que antes ni me imaginaba hacer. Yo ya le oraba al Señor, ya le pedía al Señor, le pedía perdón, le pedía que sanara a mi hermano, le pedía. Imagínense que hasta en mi inconversión yo hacía ayunos. 7 días de ayuno hice una vez, sin agua, de punta a punta. Yo recuerdo que tenía un maizal en mi propiedad, y yo me iba y me adentraba en el maizal y me arrodillaba por horas pidiéndole al Señor. Fue un mes completo. Fue un primer acercamiento, vamos a decir. Bueno, pero la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es soberana, y mi hermano falleció al mes de que le dio el derrame, y yo quedé como ido de mi mente totalmente. Durante la enfermedad de mi hermano yo pude ver el amor de Dios por muchas personas que llegaban, miraba la forma en que se acercaban a mí, a mi familia, cuántas personas estuvieron orando. Yo pude ver el amor de Dios por medio de esas personas. Yo miraba cómo llegaban, cómo se preocupaban, cómo se esforzaban, incluso sacrificialmente algunos. Yo eso nunca lo había visto, pero sí miré el amor de Dios por medio de esas personas que desinteresadamente llegaban a visitar, hacían oraciones con nosotros, ahí estaban. Yo me imagino que tal vez alguno de ustedes ha visto el amor de Dios por medio de otras personas, en alguna enfermedad que han llegado, o en alguna situación crítica. Bueno, yo fue la primera vez que lo vi, pero cuando mi hermano fallece, yo definitivamente quedé como en un estado de inconsciencia. Llegaban las personas a visitarme, me hablaban y yo ni respondía. No les decía nada malo, no contestaba mal, pero solamente no respondía. Llegaban, me hablaban, incluso esa persona que le dije, ese anciano, que ahora está anciano ya, él llegaba y me hablaba y me decía, mira, Berman, esto, y yo, nada. Estaba confundido, no sé en qué estado. Puedo decir claramente que no renegué de Dios, pero sí estaba frustrado. Y en mi frustración yo continué en mi vida de pecado. Ahora tal vez con un poquito más de intensidad, pecados que tuvieron consecuencias para mi vida, para la vida de otras personas. Pero Dios, que es fiel, a los 7, 8 años de esa situación me vuelve a llamar, pero esta vez me llama con un dolor en mi corazón. De la nada yo empecé a sentir convicción de pecado, de la nada yo empecé a sentir ese dolor por mi pecado. No digo que ya no pecaba, yo seguía pecando, pero me dolía pecar. Yo pecaba
pero no pecaba a gusto. Y qué irónico, porque yo quería disfrutar el pecado, quería disfrutar, pero había algo que me hacía no disfrutarlo. Y yo no quería sentir ese dolor, yo no quería sentir esa falta de gozo de ese pecado. No estaba disfrutando, pero en mi obstinación continuaba pecando. Me dolía, pero seguía pecando. Es una obstinación natural del hombre, saber que algo le hace daño, pero lo sigue haciendo, saber que es malo para él, pero lo sigue haciendo. Así estaba yo siempre en eso. Pero el dolor se hizo más intenso, el dolor se hizo más fuerte. Recuerdo que en una ocasión yo iba hacia un lugar y yo manejo muy despacio, pero ese día iba rápido. Y la moto me dio unas fallas ahí, me detuve y pasó un camión y me hubiera desbaratado si no me detengo. Me quedé como pensativo diciendo, qué suertero que no me pasó nada. Bueno, ya ni me fui tan rápido, la moto no me dio problema, llegué a un lugar y me quedé pensando en eso y me quedé en una banca y se acercó una persona inconversa y me dice que qué me pasaba. Yo le digo, me pasó esto. Y esa persona inconversa me puso las manos en el hombro y me dice, es Dios que lo está llamando. ¿Cuántas veces había escuchado eso? Un montón de veces había escuchado eso, pero nunca había significado nada. Hasta ese día significó algo para mí. Y ya esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Yo meditaba en eso, el dolor no se quitaba, era un dolor grande, era una vergüenza grande. Pero entonces yo decidí hacer algunos cambios en mi vida. Y aquí fue donde yo decidí empezar a vivir una vida más moral. Ya me alejé de ciertos pecados, ya lo dejé ciertos pecados, ya empecé a vivir una vida moral. Obviamente apaciguó un poquito el dolor, pero cuando estamos siendo llamados por Dios, nada de eso trae consuelo. Esos consuelos falsos van desapareciendo. Entonces, el dolor siguió creciendo, Llegó a un punto en que yo no soportaba el dolor, mi pecado me dolía tanto, y providencialmente Dios envió a 2 personas a mi casa y me hablaron del Evangelio y me pidieron hacer una actividad en mi casa y la hice. Siempre me corría, siempre me les escondía, pero ese día no me escondí, ese día las escuché y dije que sí. Bueno, se hizo la actividad, un culto. Ahí estuve, se ponían de pie, me ponía de pie, se sentaban, me sentaba. Yo no sabía nada porque toda mi vida jamás fui una persona religiosa. Y bueno, me quedó visitando, el pastor de esa congregación me visitó. Y voy a ser honesto, durante esos meses que me estuvo visitando, yo nunca sentí algo que me quitara ese dolor. Nunca sentí algo que me llenara ese vacío. Nunca lo sentí. Y yo ese dolor, ese temor crecía cada día. Y miren, yo con los jóvenes que he compartido aquí en la escuelita, lo he comentado esto en alguna ocasión, yo me levantaba en la mañana y yo le decía al Señor, Señor, no permitas que me muera, porque si yo me muero, yo me voy al infierno, le decía. Llegaba la noche y yo me acostaba, gracias Señor porque no me morí, pero no permitas que me muera esta noche, porque si me muero me voy al infierno. Esa fue mi oración de meses, miren. Y la persona me visitaba todos los fines de semana, hablaba conmigo y nada que me llenara. Y yo sentí que tenía que hacer algo. Y entonces, al pasar unos meses, yo le digo, hoy tomo mi decisión. Ya saben, ¿verdad? No sé los que han vivido aquí en la vida, una vida religiosa, ya levanté mi mano, ya hice la oración del pecador. No sentí nada, pero yo tomé mi decisión. Fue una decisión que yo tomé. A la semana siguiente yo empiezo a congregarme, siempre muy honestamente. La primer prédica yo no la recibí, mi espíritu la rechazaba, pero yo no quería estar mal con Dios. Yo toleré un tiempo y les quiero decir que en un momento yo decía, ¿y esto es ser cristiano? Ser cristiano es venir a una iglesia aunque las personas no se amen. Ser cristiano es venir a un lugar aunque las personas hablen mal del otro. Ser cristiano, uno puede ser cristiano y todavía ser egoísta, puede ser orgulloso, puede ser mentiroso, puede ser injurioso, porque miraba la vida de otras personas y yo decía, esto es ser cristiano, decía yo. Y me confundía. Y yo decía, pero esto es ser cristiano, decía yo. Y yo luché por un tiempo, rechazaba, pero decía, no quiero estar mal con eso. Era lo único que conocía yo de ese sistema religioso. O sea, yo decía,
y en verdad esto es ser cristiano. Y yo ya empecé a leer la Biblia y hay un pasaje que dice en 2 Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, pero la nueva criatura nunca aparecía. Y nunca miraba nuevas criaturas en todos los que estaban alrededor de mí. Y la nueva criatura nunca. ¿Y cuándo? Decía yo, ¿y cuándo? Pero después que yo rechacé eso, ¿saben qué? Yo me empecé a acomodar a eso. Yo me volví religioso. Yo ya mi conciencia se iba cauterizando. Yo pensaba que era normal ser cristiano y vivir de esa manera. Y yo también me acomodé. Y viví así. Y pasaron los años y yo me volví una persona más orgullosa, una persona que peleaba más, una persona ahora que estaba en una iglesia, me sentía mejor que las demás personas. Todo ese daño se empezó a hacer cuando yo empecé a creer que estaba bien, pero estaba siendo engañado. Me empecé a acomodar a todo el sistema religioso, me empecé a acomodar a todo eso. Empecé a estudiar en un instituto bíblico. Era una extensión de la iglesia, lo mismo, las mismas situaciones pasaban, la misma falta de amor, esto y lo otro. Bueno, era una extensión y yo ahí conocí a algunas personas con mucho conocimiento. Después conocí a un pastor que yo le tengo mucha admiración, que cuando él llegó ahí yo miré algo diferente en él. Entonces yo miré algo diferente en su enseñanza, y no solamente en su enseñanza, sino en la manera de vivir. Y entonces eso despertó en mí esa curiosidad. Entonces puede ser que sean diferentes los cristianos verdaderamente, dije yo. Fue un poco tiempo que estuvo él con nosotros. Después de ese poco tiempo ya no continuó, me buscó, ya vine a estudiar a un instituto bíblico aquí. Ahí conocí a otros hermanos, ya miré un poco más de amor, miraba algunas cosas, pero empecé a ver algo diferente a lo que estaba viendo anteriormente. En la providencia de Dios, llegó el hermano Alan a darnos clase. Y el hermano Alan, pues, nos habló claro. Despertó en mí otra vez esa angustia. Ya ese corazón que se había endurecido nuevamente se volvió a ser sensible al pecado. Y pasé un tiempo terrible de dolor, hasta que llegué y clamé, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue hasta ese momento que miré el sacrificio de Cristo, pero por mí. O sea que fue por mí, no fue por toda la humanidad, fue por mí. Y la verdad es que fue un proceso bastante largo. Les quiero decir que también durante este proceso religioso llegué a estar a cargo de una congregación. Yo estaba a cargo de una congregación, pero yo dije, lo más importante es la salvación mía. La salvación mía, la salvación de mi familia. Yo no puedo seguir en este sistema religioso que me está engañando y que está engañando a un montón de personas y que está cauterizando mi alma, mi conciencia. Y puedo decir que no estuve muchos años en el sistema religioso. Fueron pocos años, pero esos pocos años ya me estaban marcando. Ya me estaban marcando de una manera que lo conversaba hace poco y decía, ¿qué daño hace? ¿Cuánto daño hace? Ahora, ¿cuánto más las personas que tienen 20 años no reciben esta verdad? No entienden que hay que nacer de nuevo. ¿Cuánto más? Ahora, hermanos, Dios me rescató. Me rescató. Yo veo la providencia de Dios que me llevó como un niño, de una cosa a otra cosa a otra cosa. Siempre yo fallaba, caía, pero Él siempre me llevaba de sus manos. Hasta que entendí el Evangelio. Y quiero que veamos un texto que está en Efesios 5:14. Este texto es muy importante para mí porque, vean, dice el texto, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Saben una cosa? El que anda en la calle, el que anda ahí en sus pecados abiertamente, esa persona sabe que está mal, sabe que está viviendo contra la voluntad de Dios, sabe que no está viviendo para glorificar a Dios y tal vez para esa persona es fácil despertarse. Pero qué difícil es que se despierte una persona que está en una congregación. Qué difícil es que se despierte una persona que está en una religión muerta. ¿Saben por qué? Porque está soñando el sueño que va para el cielo. Está soñando que va para la gloria, dirigiéndose a otro lado. Y por eso estas palabras de Pablo es para todos nosotros. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
no por estar en una denominación. Tiene que ser ese encuentro con Cristo. Hermanos, como les digo, ¿cuántas personas están soñando el sueño del creyente? Están soñando el sueño de que van para el cielo. Pero qué terrible será cuando escuche esas palabras de Mateo 7, ¿verdad? Cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y esas palabras las decimos todos, les digo yo. Todos las decimos. Pero ¿cuántos pensamos que esas palabras son para nosotros? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tomar esa decisión? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a continuar rechazando ese llamado de Dios? Porque escuchamos ese llamado. Yo lo escuché muchas veces y muchas veces lo rechacé. ¿Cuántas veces vamos a seguir rechazándolo? ¿Cuántas veces vamos a escuchar la voz de Dios? Porque Dios sigue llamando, hermanos. Dios continúa llamando. Y me recuerdo, por ejemplo, en la Escritura nos muestra cómo Dios llama todavía a pecadores para que vengan a glorificar su nombre. Cómo llama a religiosos también. Vean, por ejemplo, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Natanael. Natanael le dice, un hombre, dice, en el que no había engaño, dice, creo que está en Juan 1:47. Juan 1:47, creo que está ese texto de Natanael, que fue Felipe y lo encontró y le habló de Jesús. Y luego, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo y le dice, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es aquí un verdadero religioso que cumple la ley. Es aquí una verdadera persona moralista, pero que no ha conocido a Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le habló a Natanael, ¿qué hizo? Atendió el llamado. Ese verdadero israelita, ese verdadero cumplidor de la ley, sabía que había encontrado a su rey. Y en Juan 1:37 también está este llamado. En Juan 1:37 vemos cómo Dios llama también a otros discípulos. Vean, hermanos, algunos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran discípulos de Juan el Bautista. Algunos estaban siguiendo, vamos a decir, a otra cosa que no era Cristo. Tal vez lo proyecte del 35, por favor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, discípulos de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estos discípulos estaban siguiendo a Juan el Bautista, pero cuando oyeron hablar a Jesús, ¿qué hicieron? Siguieron a Cristo. ¿Cuántos de ustedes que están aquí han escuchado la voz de Dios y no han decidido seguirlo verdaderamente? ¿Cuántas veces es necesario que nos hable Dios? Nos habla por medio de la campaña de salvación, nos habla por la predicación de los hermanos, nos habla por otras personas también. ¿Y hasta cuándo vamos a tener eso? Este mismo evento está descrito en Marcos 1:16 al 20. Marcos 1:16 al 20 nos muestra esta verdad. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús llamó a estas personas. ¿Cómo respondieron ellos? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron todo y le siguieron. Estos otros, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. El llamado de Cristo todavía está, hermanos. Todavía nos está llamando para que podamos glorificar su nombre. Todavía nos está llamando. No importa la condición en la cual usted esté, no importa si usted está disfrutando de sus pecados todavía, no importa si usted está luchando con sus pecados, no importa si usted está en una congregación, en una denominación, en una religión, Cristo lo está llamando. Y usted tiene que hacer lo que hicieron esos discípulos. Dejaron todo y lo siguieron. Qué vergonzoso es para la persona, ¿verdad? Dejar un cargo, o dejar una posición, o dejar un liderazgo en una iglesia. Qué vergonzoso es para mí reconocer que hasta ahora soy cristiano.
Qué vergonzoso es para mí reconocer que después de 20, 30 años nunca fui cristiano. Qué vergonzoso es para mí que aún siendo pastor tenga que reconocer que nunca había vivido para la gloria de Dios. Pero es mejor pasar esa vergüenza que la vergüenza eterna cuando nuestro Señor Jesucristo nos diga, nunca los conocí. Hermanos, ¿a qué tenemos tanto temor? ¿A qué tenemos vergüenza? ¿Es tan humillante para usted reconocer que nunca ha sido cristiano? ¿Es humillante para usted saber que durante 10, 20, 30 años tal vez ha vivido de apariencia? Es tan humillante. Es mejor recibir esa humillación hoy y no esa humillación eterna. Y hoy es el día en que nosotros debemos de dejar todo y comprometernos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo, aquel hombre que dice que era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice celoso de la ley, era irreprensible en cuanto a la ley. Todo lo he hecho, todo lo he cumplido, nadie me puede jactar nada. Pero no conocía a Cristo. ¿Y qué pasó cuando conoció a Cristo? Cuando tuvo ese encuentro personal, Él lo siguió. Él lo siguió. ¿Y qué palabras dice Pablo después? En Filipenses 3, versículos 4 al 9. Dice Filipenses, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Tenemos por basura todos nosotros con tal de conocer a Cristo. ¿O nos pesa algo? Este hombre reconoció que todo lo que él hacía, todo lo que tenía para qué gloriarse, dice que lo tiene por basura. Y como les dije anteriormente, miren, yo me encuentro con tantas personas que me dicen, soy de la iglesia tal, soy de la denominación tal, y en eso basan toda su justicia. Esa es toda la justicia que tienen. Pertenecer a una asociación, pertenecer a una denominación, tener tantos años, haber hecho esto, tener cargo de esto. Cuando Pablo dice todo por basura, con tal de conocer a Cristo. ¿Qué pasa si nos enamoramos de los cargos? ¿Qué pasa si nos enamoramos de las posiciones y no de Dios? Nunca vamos a desear salir y conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amigos y todos los que están aquí, Dios continúa llamando. A todos nos está llamando. Tenemos que tener un corazón sensible hacia ese llamado. No importa los jóvenes que son, no importa los mayores que son, no importa nada. Dios quiere que estemos a cuentas con Él. Y si nosotros nos ponemos a cuentas con Él, no importa lo que hayamos hecho, no importa el pecado que hayamos cometido y no importa la cantidad de pecados que hayamos cometido. Dios nos llama para que estemos a cuentas con Él. Y que ese sacrificio perfecto esté en nosotros y podamos vivir para ese propósito por el cual fuimos creados, que Estoy
en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, amor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Gracias, Jesús. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a ti. Gracias, Señor. Quitaste toda enemistad. Gracias, precioso Jesús. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo,
Cristo. Gracias, Señor. Por todos los que hemos recibido ese amor, gracias por todo lo que lo recibirán, Señor. Yo te ruego por todas las personas que están aquí, Señor. Tú los amas, Señor. Les has mostrado tu amor, Señor. Que puedan recibirlo, Padre, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hemos servido.